buenos días para todos ustedes. Ya algunos tuve la oportunidad la clase anterior de presentarme. Para los que han ingresado al nuevo grupo, pues déjenme decirme, mi nombre es Omar Martínez, soy abogado de libre ejercicio, soy profesor a nivel de posgrados, cuarto y quinto nivel. He tenido la oportunidad de dar clases para algunas universidades internacionales, como para Honduras, Guatemala, México, Ecuador. He dado conferencias también en algunas partes donde me han invitado. Tengo por allí un libro que saqué ahorita en el mes de diciembre, libro que guarda relación con todo lo que son los vicios y los errores dentro del proceso penal venezolano. Está por Amazon, está tanto en inglés como en español. Y aparte de eso, pues tengo unos doctorados, unas maestrías, unos posgrados y una cantidad de diplomados. Dicho esto, pues solamente quiero mencionarles, porque cuando uno tiene frente a un profesor que le va a dar clase de doctorado, pues uno pregunta, ¿y será que es doctor? Porque va a ser de repente por ahí un gato por liebre, y bueno, que este no es. Y el instituto, pues siempre se ha caracterizado en tener los profesores que guardan relación con la asignatura que van a impartir y que tengan pues sus respectivas titularidades para que no existan los problemas. Hoy vamos a ver una asignatura que se llama Teorías del Derecho Internacional. El derecho internacional, como es muy bien sabido por todos ustedes, ya en su condición de, de abogados y doctorandos, pues tienen conocimiento de que desde que estamos en pregrado vemos aquel famoso derecho internacional interno y aquello externo. El derecho interno nos habla sobre el derecho público y el derecho privado. Y el derecho internacional pues también se divide en dos, que son el interno y el externo. Perdón, que son el privado y el público. Y el derecho privado y público que vemos nosotros interno se regula por la Constitución del respectivo Estado. Mientras que el derecho internacional, ya sea público o sea privado, se regula también por normativas cuando se hacen los convenios sin lesionar y ajustado a las normas constitucionales de cada Estado y supervisado y aplicadas normas internacionales a través del derecho constitucional internacional. Pero todo viene siendo casi un poquito de lo mismo. Entonces, las teorías del derecho internacional, que no sé si habrá alguno de este grupo que también está estudiando ahora el derecho internacional que tenemos en la próxima clase. Hace como 15 días tuvimos el derecho internacional, la primera clase, y hoy vamos a tener la primera clase de temario de derecho internacional. Por algunas circunstancias de la cuestión que vivimos actualmente y la premura de las cosas que voy haciéndolas, pues les participo lo siguiente. Esta clase que vamos a tener el día de hoy guarda relación para presentar un trabajo que no puede oscilar menos de 8 páginas. Menos de 8 páginas. Esas 8 páginas, tomando en cuenta desde ya su carátula de presentación y deben de llevar su página al final de la bibliografía donde tomaron los respectivos apuntes para realizar el trabajo. Por lo tanto, serían 10 páginas, pero de contenido, 8 páginas como mínimo. No me preocupo si de repente envían 10, 12 páginas, 15 páginas, me prueba, yo las voy a leer a todas. Y tendrán su evaluación para el próximo sábado. El próximo sábado está 24. Entonces, el próximo sábado 24 tendremos la segunda actividad. Y a su vez, ustedes enviarán el primer trabajo de fecha 17. Para la próxima semana, este trabajo que estamos enviando, que enviaré a la próxima clase, posteriormente será 8 días. Vamos a tratar de sacar los 3 contenidos estos, si es posible, semanal. ¿Por qué? Porque yo marcho a final de mes para Estados Unidos y entonces, pues,
quiero dejar todo prácticamente finiquitado. Primero que todo, ya le voy a dar derecho para que tengan la presentación, quienes están participando en este encuentro académico, pero quiero dar constancia de algo. No es un regaño, simplemente una aclaratoria. Los trabajos que se tienen que realizar por los doctorandos y futuros doctores, ya los que le he dado clases saben cómo son la temática. Es un trabajo donde ustedes tienen que hacer un planteamiento de acuerdo a los puntos que yo les señalo. Yo les señalo a ustedes algunos puntos, pero yo no les estoy dando a ustedes clase de pregrado. Yo les estoy dando clase de doctorado. Y la clase de doctorado tiene ya otro tipo de pedagogía. Yo no puedo sentarme aquí y darle con números de articulados y querer inyectar aquello vientre veloz. No, yo toco algunos temas, ustedes van captando, ustedes participan sobre los mismos y posteriormente ustedes investigan sobre lo que se habló y hacen, plasman en sus respectivos computadores lo que van a transcribir. Pero por favor, que sea lo que su mentalidad les dé para hacer ese trabajo. Y que no me va a pasar como pasó la semana pasada, que abrí la plataforma y yo vi unos trabajos que son unos cortipegas. Están allí reflejadas las hojas, los pies de páginas, como dice el libro, las bibliografías, como señala la bibliografía, que muchas vienen resaltados, y me hacen un trabajo mencionándome a Pedro Pérez, y en las bibliografías consultadas no aparece Pedro Pérez. Entonces, estamos en presencia de algo que se denomina plagio. Y el que hace plagio, pues prácticamente tiene uno. Pero como estamos ya en una vida de personas bastante adultas, y no estoy hablando con niños de pregrado, sino con futuros doctores, pues le hago esta aclaratoria a ver que los corrijan. Entonces, dicho esto, creo que la captaron, ¿no? Lo que hay que hacer. Entonces, vamos al derecho de palabra para que rápidamente se presenten los que están ahorita dentro de la plataforma. Saludos, profesor. Buen día. Buenos días, Por acá, Antonio Franco, desde el estado Apure. Antonio Franco. Ya usted fue alumno de otra asignatura, ¿verdad? Sí, correcto, Bueno, profesor. Un entonces, honor por acá volver a estar con usted. usted ya sabe la Excel- temática ya cómo es. Sí, es correcto, es correcto. Bueno, entonces, Excelente, de verdad sus clases. Es un honor estar compartiendo saberes con usted nuevamente. bueno, muchas gracias, muy amable. Antonio Franco. ¿Quién más acompaña al amigo Franco? Buenos días, profesor. Buenos días. Franklina Montoya de San Fernando de Apure también. Franklin en Los Ángeles, Montoya. Sí, señor. Tranquilo. También tuve la oportunidad de estar hace poco en una materia con usted y bueno, de verdad agradecida. Pues usted dirá, bueno, siempre me toca el mismo señor. Pero, pero es que No, pasa, lo importante es aprender para para es que avanzar. pasa lo siguiente, pues la universidad, como decía inicialmente, pues tiene que tener doctores, que es la clase de doctorado. Entonces, Exacto. pues yo, pues gracias a Dios, pues prácticamente era el primero que daba clase aquí de doctorado, ahora pues se han ido anexando otros doctores de otros estados que también entran a través de la plataforma. Y cuando hablamos de tocar en materia de derecho internacional, de repente van a haber un doctorado sobre derecho comparado, alguna cosa, pues se hace. ¿Por qué? Porque es que yo tengo un doctorado en derecho procesal general y tengo un doctorado en ciencias jurídicas también. Entonces, pues todo eso trae como consecuencia todo este tipo de materias que uno ve. Aparte que también tengo un doctorado también en educación. Entonces, pues todo eso ayuda un poquito a manejar toda esta temática, ¿no? Yo siempre he dicho una cosa, el abogado, si aprendieran desde un comienzo a ser como los médicos, que se graduan de médicos, después hacen la especialización, pues no existiría tantas barbaridades dentro del área penal y del área civil y mercantil, porque es que el abogado se gradúa y entonces inmediatamente comienza como el torero, va a dar capotazos por todos lados y deben de estudiar primero una especialización y dedicarse a determinadas ramas del derecho, ¿no? Procesal, ya sea civil, mercantil, laboral, administrativo, penal. Pero bueno, cada quien tiene su forma de cómo, decían las personas antiguas, cómo matar purgas. Entonces, por uno no puede decir, pero sí, por eso es que se van a conseguir siempre por allí con la figura de Omar Martínez dando algunas clases.
Bueno, entonces la amiga Montoya, pues ya sabe también cómo es la metodología y estamos para servirles por acá. ¿Hay alguien más en plataforma? Buenos días, doctor. Muy bueno. Mi nombre es Isabel Mendoza, le saludo desde Ecuador. Es la primera vez que tengo clase con usted. Isabel Yo soy Mendoza. abogada aquí en Ecuador, le estoy saludando desde Ecuador. Trabajo en la Universidad de Otavalo, en los Otavalo. consultorios jurídicos de la Universidad de Litigo aquí. Ujú. Yo tuve la oportunidad hace 2 años de dar una conferencia, me invitaron a la Universidad de Otavalo y di sobre el derecho penal, perdón, el derecho penal relacionado con la norma constitucional. Eso se hizo, creo que fue para diciembre el año antepasado. El año antepasado fui que la di por allí y sí tuve la oportunidad. Por allí estuve hablando con el doctor Pablo Mendoza. Por ahí saqué yo un libro, hacía mención inicialmente de los vicios y errores dentro del proceso penal venezolano, que perfectamente es aplicable a todos los procesos penales este, iberoamericanos, salvo para los hermanos del Ecuador que tienen en su proceso penal integral. Allí del mismo libro converge lo que es el derecho penal y el Código Orgánico Procesal Penal, por eso lo llaman Código Orgánico Integral Penal. integral penal. Entonces, por eso tienen las dos cositas allí juntas. Aquí en Venezuela se hizo todo al revés. Aquí comenzaron a desmembrar el Código Penal en una cantidad de leyes y leyes y leyes. Aquí hay leyes para todo, pero Mm, resulta que están para todo, pero no se cumplen. Y entonces ujú, el Código Penal pues quedó allí como cuando uno monta el arbolito de Navidad que comienza a quitarle todos los adornos después en enero y queda el puro arbolito allí todo peladito. Entonces así quedó el Código Penal. Y cuando se van a hacer los actos acusatorios, pues los ciudadanos fiscales pues proceden a nombrar algunos articulados del Código Penal y algunos de las leyes especiales. Entonces cuando se da cuenta, por lo tanto, tipificando por el mismo delito con dos articulados diferentes, y hay que estar muy pendiente de eso que sucede acá. Entonces, eso es un vicio. Pues bueno, amiga, usted vive entonces en Otavalo. ujú. Bueno, amiga Mendoza, qué placer tenerla por acá. Yo creo que usted es la hija del doctor Pablo Muchas gracias. Mendoza. Sí, señor. Ah, la que tuvo por aquí en estos días que yo la tuve, que me la presentaron. Hace como una semana más o menos. Ah, bueno, uy, pero eso es rapidito. Eso es el modernismo, ¿no? Cuando Bolívar andaba a caballo siempre demoraba un poquito para llegar por allá. Sí, eso fue una Bueno, visita rápida. bueno, bienvenida pues nuevamente. Muchas Un gracias. placer. Saluda a su familia. ¿Quién más Claro. tenemos por allí? Bueno, dicho esto, vamos a entrar en materia entonces. Tenemos 1 hora, pero se nos ha ido un poquito más el tiempo en la parte introductoria, rompiendo, como se dice, el hielo. Vamos a comenzar y ya sabes, presentaremos el trabajo para el día 17. Comenzaré diciéndoles que la teoría del derecho internacional, la teoría del derecho internacional se ocupa de la naturaleza jurídica y de las estructuras del derecho internacional en sus relaciones entre los estados y las relaciones entre el derecho interno y el derecho internacional. Eso, ¿por qué hablamos de las teorías del derecho internacional y el derecho interno? Que lo hice inicialmente antes de tener la presentación de ustedes. Porque es una correlación de lo que es el derecho. No puede haber un derecho internacional si no se cumplen las normas del derecho interno, porque no se pueden hacer tratados ni se puede salir fuera de las fronteras cuando no damos cumplimiento a las normas que nos acojan internamente. Un ejemplo muy práctico que yo doy. No podemos viajar a un país si no tenemos pasaporte. Antiguamente, pues, algunos viajamos por buena parte sin pasaporte. Sin embargo, los venezolanos nos hemos convertido en una norma de excepción donde muchos no viajan, sino emigran sin pasaporte. Las circunstancias de la vida que toca vivir, pues, ustedes me entienden sin entrar en aspecto político, ha obligado que muchos anden a través de diferentes partes, viajando sin el pasaporte. Y en algunos países inclusive se reciben para que puedan sacar sus permisos de trabajo y cualquier cosa, tener una vida si quiere dentro de las normativas de determinada nación o país, no les exigen un pasaporte vigente, sino inclusive pueden tener pasaporte vencido. Eso está sucediendo con más de 7 millones y tantas personas que andan por diferentes partes.
no haciendo turismo, porque no es turismo, como dijo también ayer el representante de las Naciones Unidas de Uruguay. Los venezolanos no emigran ya a hacer turismo, los venezolanos emigran es buscando qué hacer. Y un país lleno de tantas virtudes como Venezuela, de tantos prodigios, tantas riquezas, es lamentable que sus connacionales estén constantemente saliendo y buscando otros nuevos horizontes. El país donde muchos venían y hacían parte de la familia y crearon sus raíces. Ya muchos fallecieron, dejaron sus hijos aquí para regresar a la patria de Bolívar, pues ahora toca que ver cómo se buscan nuevos horizontes. Entonces, allí está la relación del derecho internacional como teoría. Es la naturaleza jurídica y la estructura del derecho internacional en su relación con los estados y yo diría que con las personas, porque el derecho público y el derecho privado, uno se dedica a una cosa y el otro a otra. El público guarda relación en todas las negociaciones y transacciones que haga el gobierno con otros estados y el derecho privado internacional son aquellas relaciones que hacen las personas naturales, jurídicas. Hace muchos años, cuando era el otro tiempo, mi país, Venezuela, existía, y todavía existe en muchos países, lamentablemente aquí ya no existe eso, pero existía lo que era la famosa llamada tarjeta de crédito, la famosa carta de crédito. Esa carta de crédito, ¿en qué consistía? En que yo de repente iba para Ecuador y hablaba con Isabel, le decía, mire Isabel, Isabel tiene una empresa de tejidos y yo quería hacer alguna negociación, traer esos tejidos para que era la integración andina, los países andinos, por decir aquel tiempo eso. Y entonces yo hacía una negociación con Isabel para yo comprar la materia, lo que ella fabricaba y traerlo para distribuirlo aquí en Venezuela, o sea, importarlo. ¿Y por qué no exportarlo también a otro país posteriormente? Entonces yo solicitaba una carta de crédito y yo la presentaba en un banco de Ecuador, que esté por allí en Otavalo, y el Banco de Ecuador habla directamente con el banco acá en Venezuela que me han conferido la carta de crédito y se hacía la negociación. Y a Isabel se le pagaba mientras que yo adquiría la deuda con el banco acá interno. Entonces eso en el derecho internacional se llama tratados y negocios internacionales, que es lo que hacíamos hace muchos años. Y le digo hacíamos porque yo hace años, por supuesto no muchos tampoco, ¿no? Fui el vicepresidente de Fe Industria a nivel nacional y tenía en aquella oportunidad algunos negocios. Entre eso yo era importador y exportador de todo lo que era el área artesanal. Y entonces importaba algunas cosas de Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia para distribuir aquí en Venezuela, hacia los lados de Margarita, Colonia Tovar y todas esas partes donde existían las artesanías. Que la artesanía no es más sino es el arte genuino y autóctono de la representación de los pueblos y de sus culturas. Entonces, todo eso que se hacía por allá en Ecuador, en diferentes, Colombia, Bolivia y Perú, se traía para acá y se vendía por diferentes partes del páramo merideño, y en el Táchira, en Margarita, en el Alto Atillo, en la Colonia Tovar, donde había parte artesanal. Todos esos países desapareciendo, como desaparecieron las tarjetas de crédito y desaparecieron también las cartas de crédito internacionales. Entonces, fíjate que si vamos analizando, y le agradezco van tomando apuntes para que ustedes allí puedan hacer un desglose total. Yo no me voy a poner a censurar si alguno de ustedes tiene a bien de repente profundizar en la comprensión de los países andinos de los de los negocios internacionales que se dan a través de la teoría y del derecho internacional, que no es más sino la relación de la estructura del derecho entre los estados o entre los particulares. Muchas veces los grandes escritores también se equivocan y uno obtiene puntos para
dar determinadas clases o de repente una conferencia y tiene que estar pendiente de qué te va a transcribir, porque el que hizo en aquel tiempo esa teoría obvió, obvió los particulares y las empresas jurídicas. Las personas y las empresas jurídicas forman parte del derecho. Usted disculpe que esté tomando tanta agua porque es que que se queda en la garganta, entonces tengo que también tengo que estar tomando agüita para acomodar la parte de la garganta, y como aquí es que hablar y hablar, hablar, pues uno tiene que ayudarse en eso. Entonces, pues allí obvio eso. Entonces es muy importante cuando van a hacer sus trabajos. Y esto, de igual manera, así como existen las teorías, pues también hay unas doctrinas del derecho internacional privado. Cuando hablamos del derecho internacional privado, estamos hablando ya de las partes, ya sean personas o empresas. Y el derecho internacional privado es el que resuelve la disparidad legislativa y ayuda a la norma indirectamente de las relaciones entre actores en conflicto. El marco jurídico del derecho internacional privado permite crear confianza en las transacciones de tipo civil y comercial dentro del proceso de las negociaciones. Fíjate cómo vamos ya, comenzamos por allí hablando cositas de los pasaportes, hablamos de una cosa y lo vamos a ir integrando. Eso es como cuando uno comienza a hacer una comida, va echando cositas, va preparando algo, saca de la nevera que es para picar, que es para agregar, y cuando se da cuenta, con poquito se hace una buena comida. Entonces vamos a ir tomando puntos. Fíjate, entonces ahora vamos a cuáles son las doctrinas del derecho privado. Y la doctrina del derecho privado internacional son las que resuelven la disparidad legislativa, de lo que permite la norma y ayuda a la norma indirectamente en las relaciones entre los actores en conflicto. ¿Cuáles son los actores en conflicto? Pues los que están negociando, tanto de un lado como de otro lado. Está establecido dentro del marco jurídico del derecho internacional privado, que permite crear la confianza en las transacciones de tipo civil, comercial, en los procesos de negociaciones. Todas negociaciones dentro del derecho internacional privado, y que es el temario de las teorías del mismo, converge en la posición estable del Estado de Derecho. Cuando estamos en presencia de una posición estable, demócrata, 100%, cumplidor de las normas y cumplidor y buen veedor del respeto del derecho internacional público-privado, genera confianza para negociar. Porque es que independientemente de estar las dos empresas, las dos personas de diferentes estados o diferentes repúblicas, estar amparados por el derecho internacional y estar amparados por el derecho constitucional de cada país, por la norma constitucional internacional y por el Código de Comercio que acobija a ambas empresas o ambas personas que están negociando. Pero cuando la estructura del Estado falla y existe la desconfianza porque no se da bien cumplimiento de las normas internas, mucho menos las externas, y se vulnera todo cuanto tiene que darse y tiene que cumplirse, entonces se genera una desconfianza. Y esto trae como consecuencia la pérdida del poder adquisitivo y del movimiento del aparato económico que permita unas buenas negociaciones y como consecuencia genera pobreza, miseria, hambre, delincuencia y hasta prostitución. Ojo al tambor. ¿Por qué? Porque el país cuando es estable económicamente fluye la máquina, es el engranaje constantemente que va generando fuentes de ingresos a través de los empleos directos o indirectos, y allí va convergiendo dinero, que si para la familia, que si para pagar obligaciones, que pagar alquileres, para comprar casas, para adquirir vehículos, para pagar el colegio a los muchachos, para vivir honradamente y honradamente, independientemente del extracto que se tenga. Pero genera confianza económica. Pero cuando aquello se distorsiona, porque las políticas
no cumple la normativa vigente, pues entonces no hay la capacidad, el ingreso pecuniario para que el Estado pueda fluir. Y si el Estado también es austero en dar para el pueblo, pues peor. Entonces, ¿qué genera? Un desempleo, una juventud que no estudia, una juventud que tiene que cómo hacer para vivir, cómo puede hacer. Entonces vienen los muchachos que entran a la parte de delincuencia, la parte de la prostitución, ya no importa que sea femenina o masculina, pero se genera en eso. Y que eso lo vemos por allí cuando estamos estudiando ya a nivel de maestría y a nivel de doctorado, que es muy importante. No solamente estudiar el derecho internacional, sino tenemos que ver cuál es la correlación y colaterales que pueden existir. Y allí por lo menos hay algo que forma relación con lo que le estoy comentando ahorita, que es nada más y nada menos que la criminología. La criminología es la ciencia que estudia el desarrollo del hombre dentro del marco social. Y es el deber del Estado crear las columnas fuertes para el desarrollo de la familia y que sean personas dignas y de buenas costumbres en beneficio de la sociedad y por ende de la república. O cuando existen columnas firmes y sólidas, hay un buen desarrollo y unos buenos principios de moral y de costumbres. Y es un Estado próspero. Todo el mundo estudia, todo el mundo se prepara, todo el mundo trata de avanzar. Claro, existe tal cual norma por aquí que de repente algunos se descarrilen. Pero también es potestad del Estado estar pendiente de aquello y generar políticas para volver a reintegrar a aquellas personas que han sido objeto de sanciones a través de un proceso libre, transparente y con el debido proceso que establece la norma constitucional para que una vez que cumpla su sanción o su pena pueda ser reintegrado nuevamente en sociedad. Pero el Estado tiene que velar por ello para que eso suceda. Entonces, cuando existe toda esa cuestión de desengranaje de lo que tiene que ser como debe ser, entonces parece mentira que eso va repercutiendo no solamente dentro de la sociedad interna, sino se va saliendo a la sociedad externa, salen las fronteras y se genera aquel foco de migración, unos buenos, otros regulares y otros malos, que se convierten en cargas de otros estados que tienen que absorberlo porque la gente migra buscando una solución y trae como consecuencia que las doctrinas de los derechos internacionales, sea públicos, sea privados, se van distorsionando y no se cumplen. Y el país cae en un atraso. Igual manera sucede con la doctrina del derecho internacional público. ¿Qué es de la doctrina del derecho internacional público? Pues nada más y nada menos que es crear la transparencia, la legalidad y el fiel cumplimiento de la norma establecida a través de la Constitución interna y a través de la Constitución internacional en los tratados, ya sean bilaterales o demás países que conjuntamente suscriban los mismos. Cuando ustedes tienen la oportunidad de ver que si el grupo de los 8, que si el grupo de los 3, que si el grupo de países árabes, el grupo de países iberoamericanos, que si una cantidad de organizaciones que existen, y eso se regula de una cantidad de tratados. Cuando nos salimos de allí, de esos tratados, y nos vamos a la pirámide de Heisen, vemos que por lo menos vemos que en nuestra Constitución, al lado aparece allí una figura emblemática que dice tratados. Y esos tratados internacionales son de fiel cumplimiento, porque esos tratados son supraconstitucionales. Y esa palabra supraconstitucionales, ¿qué significa? No significa nada más y nada menos que tiene que cumplir la república que lo suscribe con otra república, pero que tiene que estar marcado dentro de fiel cumplimiento y sin violentar las normas ni la soberanía de ningún otro Estado. Hay que respetar. Pero cuando no se respetan las normas, no se respetan los tratados, no se respetan decisiones de las organizaciones y se pretende vulnerar todo lo que se ha firmado y todo lo que se está tratando, y todos los convenios que se hacen, pues prácticamente los estados que incurren eso a través de sus gobernantes, pues se van desplazando de la norma constitucional, de la norma de buena convivencia y se convierten en estados dictatoriales.
y pasan a ser un problema para la sociedad, porque allí viene algo penal, que es la violación de los derechos humanos y que ustedes muy bien saben que son tipos de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad que no prescriben a través del tiempo. Entonces, cuando estamos estudiando para ser doctores en relaciones internacionales o en derecho penal internacional, pues tenemos de vez en cuando o de cuando en vez, para que entiendan que es obligatorio, leernos los tratados de la Corte Penal Internacional, que allí guarda los delitos de lesa humanidad, ver por qué esos delitos de lesa humanidad se dan, cómo es que se lesiona. Y cuando vemos todo eso, pues no se lesiona nada más y nada menos que los derechos de tratados internacionales. Porque es que la libertad del ser humano data desde que uno es procreado en el vientre de la madre y posteriormente en el desprendimiento del claustro materno, usted nace con derechos y con obligaciones. Y los derechos son naturales. El derecho a la vida, el derecho a la libertad. Y como si fuera poco, los países suscriben el derecho a la libertad directamente en la Corte Internacional. Y está la Corte de Derechos Humanos, y está la Corte de Derecho Penal Internacional, que son los que velan por el cumplimiento de todas esas cosas. Entonces yo no puedo entender cómo una persona que es doctor en Derecho o Relaciones Internacionales pueda desconocer todas estas cuestiones que en realidad pareciera, como se dice en el llano, un picadillo, que lleva un poco de cositas y que lo hace bastante delicioso. Entonces, la delicia va en saber aglutinar todos esos conceptos del derecho internacional, el derecho público, el derecho privado, los delitos de lesa humanidad, todas esas cuestiones, aunque no sea prácticamente lo que cuadre el tema de la clase, pero hay que tocarlos porque guardan relación con la misma. Continuamos. Pudiéramos decir que quién es el padre del derecho internacional privado. Y el padre del derecho internacional privado no es más sino Francisco de Vitoria. ¿Quién era Francisco de Vitoria? Fue el padre del derecho internacional e intervino en el marco de una conferencia en la ONU, en Ginebra, celebrando Francisco de Vitoria, un teólogo del siglo XVI, considerado como uno de los fundadores de los derechos humanos. No solamente es el padre del derecho internacional privado, ni el padre del derecho internacional público, sino que es la figura de los derechos humanos. Esos derechos humanos, pues, ustedes saben muy bien que son las famosas teorías que vamos a ir analizando. ¿Cómo se clasifican las fuentes del derecho internacional privado? El derecho internacional privado abarca fundamentalmente tres ámbitos. Primero, tenemos la determinación de la competencia de las autoridades nacionales para decidir sobre la actuación relacionada con las variables y ordenamientos jurídicos de otros países. Determinación del ordenamiento jurídico que dichas autoridades deben de aplicar para decidir y dónde se origina la normativa que da inicio al avance del derecho privado o el derecho público. ¿Qué significa esto? ¿Dónde se origina? Pues lo estamos haciendo en Venezuela para hacer una negociación con Francia, pues se origina en Venezuela y tiene que tratarse con Francia cuáles son las normativas y qué ofrece Francia para hacer esos negocios internacionales que no vaya a lesionar el medio ambiente, la salud de los connacionales del país que está haciendo el negocio. Porque recuerde usted que cuando se hacen negociaciones internacionales o tratados internacionales a través de cuestiones alimenticias o cuestiones de fármacos, debe de ver mucho la parte de la salud, porque hay algunos medicamentos que se importan
y se traen, y algunos vienen con unas fechas de vencimiento, algunos vienen con unos aditivos anexos que pueden lesionar a los connacionales del país que hace la importación y que muchas veces, apartando más la parte humanitaria y predominando la parte comercial, no importa el estado en que se venda el producto, sino lo que importa es el estado de lo que se pueda negociar a través del producto. Entonces se pierde la parte moral, la parte ética y se venden muchas veces cuestiones que ya están vencidas y que muchas veces es el mismo estado que las compra a sabiendas de que eso está sucediendo y no le importa distribuirlo dentro de su población porque genera el marco de ganancia. ¿Por qué el marco de ganancia? Porque allí capea la corrupción, que es comprar a bajo precio para facturarlo a alto costo. Entonces allí ya entra ya otra figura que ya no es la criminología, sino la parte de la corrupción que se genera. Entonces fíjate lo siguiente, cuando comenzamos a hablar de los buenos principios, los buenos valores, eso debe caracterizar al gobernante de turno. Cuando se carece de eso, pues no le importa nada, sino simplemente enriquecerse a través del heraldo público o de lo que del mismo puedan a través de él hacer negociaciones a través internacional, y que genera bastante dinero, bastante ingresos. Se dice que el derecho privado internacional fue acuñado por Joseph Story. Ya como que nos están dando la hora de cerrar, que estamos por eso simplemente. Se dice que el derecho internacional es la expresión del derecho, fue acuñado por José Story, allá en 1779 y falleció en 1845. Story usa esta expresión por primera vez en su obra clásica, que se denominaba Comentarios sobre el conflicto de leyes extranjeras e internas. Fue publicado en Boston en 1834. Y cuando vemos esto, no es simple, son simplemente llevar a cuenta los conflictos internos con los externos. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a ser repetitivo, estar pendiente que lo que se va a hacer cumpla la norma constitucional del país nuestro con la norma constitucional con la que se va a negociar. ¿Qué es la teoría mononista del derecho internacional público? Aquí la teoría mononista afirma que ambos órdenes doméstico e internacional constituyen un único sistema jurídico en el que se hace imposible la coexistencia del ordenamiento jurídico opuesto. Aquí en esta teoría neomonística no vamos con que no, que es que mi país, un ejemplo, estamos hablando aquí con la amiga Isabel Mendoza, no, que aquí en Ecuador decimos que nosotros podemos vender cuestiones de legumbres para tal país y no tiene que ir con permiso sanitario. Y entonces nosotros aquí en Venezuela podemos traerlas sin el permiso sanitario. No, son normativas de fiel cumplimiento que tienen que ser chequeados, lo que se va a exportar de alimenticios de allá de Perú, de Ecuador, perdón, para acá. Y lo que se va a decir aquí tiene también que cumplir con las normas de salubridad y higiene pública. Y eso pasa a través del Ministerio de Sanidad. Entonces, ¿qué sucede? Que no se puede hacer con derechos opuestos. Y muchas veces también incurrimos en, cuando se abre apertura de mercados para traer determinados productos, hay que ser muy cuidadosos porque entran productos que no cumplen las normas higiénicas y que llegan a determinado país y se venden porque los gobiernos hacen una apertura de fronteras para poder traer productos masivamente sin el respectivo producto sanitario. Y entonces eso también genera problemas. Bueno, señores, ya lo que pude explicarles, entonces, por favor, sírvase a tomar nota. Vamos a hacer el esquema de presentación del trabajo de las 8 páginas.
investiguen sobre lo que son las teorías del derecho internacional. Yo les di un pequeño adelanto de todo. Hablen de las relaciones que existen entre el Estado y los particulares dentro del derecho internacional, la clasificación del mismo y algunos criterios muy personales de ustedes que puedan anexar para este temario que vamos a completar. En las próximas semanas voy a traer unos puntos muy prácticos porque esta clase es bastante avanzada. Yo traía para hablar aproximadamente sobre 16 páginas que he logrado diseñar para sacar una cantidad de apuntes, pero no me fue imposible solamente poder sacar 3 paginitas. No le hice sino media página. Yo esta semana le voy a dar un inicio de... Allá está nuevamente el amigo Franco en línea. Yo esta semana les voy a dar esta semana que viene una clase con algunos apuntes y por favor no se preocupe si es vida de trabajo, ya esta bien semana no tiene nota, no vamos a irlo con calma. Al final yo voy a montar en mi correo, le agradezco por favor a todos los participantes, de este temario o esta cátedra, a través de mi correo personal que es a Omar Martínez o @gmail.com. Repito, a Omar Martínez o @gmail.com. Me hagan enviar o a través de mi número personal 0414-740-5080, 0414-740-5080. Me envían por favor el correo de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque yo a través de mi correo le voy a hacer llegar el correo de ustedes como unas 16 o 18 páginas sobre teorías del derecho internacional. ¿Esto por qué? Porque como estas clases son tan cortas, de 1 hora, mientras que uno habla un poquito de cosas y ustedes en derecho de palabra siempre nos retardamos, entonces les voy a hacer llegar un material al final y apoyo para ustedes que les sirva como para manejar algunos conceptos más profundos que no podemos ver en la clase por el corto espacio que tenemos, ¿verdad? Bueno, para concluir, vamos a dar el derecho de palabra de despedida y ya saben lo que tienen que hacer con su trabajo.